20 horas 3 minutos aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina, desde el estudio de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías y de el portal mentalweb.net. Comenzamos una nueva entrega de la tercera temporada de Príncipes del Manicomio por Satpe TV, por Streaming Hoy y por Mental Web Radio. Del diario El País de España, de el 30 de septiembre del año pasado, por Juan Arnau. El problema de ser eterno. Kierkegaard es el pensador moderno que más en serio se ha tomado el asunto de la inmortalidad y la desesperación que eso conlleva. Mi querido lector, dice al comienzo, lee en lo posible en voz alta. Al hacerlo, recibirás con más fuerza la impresión de que tendrás que habértelas únicamente contigo mismo, no conmigo. Porque yo mismo no tengo autoridad, ni tampoco con los otros, porque si te reflejas en los otros, pues eso sería como mínimo, palabras más, palabras menos, una distracción. A Borges le preguntaron una vez qué le parecía ser Borges por toda la eternidad. Respondió que estaba cansado de ser Borges, que no sería una buena idea. Pese a ello, las grandes corporaciones de la biotecnología sueñan con ofrecer el exclusivo producto, por supuesto solo para ciertos bolsillos, de una vida interminable. La eternidad siempre ha sido una aspiración legítima. El problema es definir qué parte de nosotros queremos eterna. El cuerpo, la mente, el espíritu. El problema es definir qué parte de nosotros queremos que sea eterna. O cuál es mejor dejar efímera y pasajera. Kierkegaard es el pensador moderno, como les decía antes, que más serio se ha tomado este tema y sus conclusiones son realmente sorprendentes. Para el danés, lo que define al ser humano no es la razón, ¿le suena? Ni tampoco la capacidad de utilizar el lenguaje abstracto o metafórico. Lo que nos define es la desesperación. El hombre es ese animal que desespera, dice. Y esa desesperación sobreviene por ser espíritu, es decir, por ser eternos, esa parte nuestra. Ser eterno es desesperante, pero también lo es ignorar esa condición. Kierkegaard convirtió la desesperación en categoría filosófica. Es la eternidad esencial del hombre y la llamada el incendio frío. El calor de ese fuego es la desesperación misma y el frío, la dialéctica, que es lo que en realidad caracteriza a lo que él denominaba espíritu. O sea, el espíritu es dialéctico porque es una síntesis de lo eterno y lo pasajero, de lo infinito y lo finito, de la eternidad versus la muerte, de la posibilidad versus la necesidad, o de la posibilidad y necesidad, como dice el artículo. Estamos hechos de opuestos, por eso lo puse en términos de versus. Ya esto es una idea de Heráclito. Y el espíritu es el lugar donde se reconcilian los contrarios. Nuestra condición híbrida tiene una conclusión.
Somos seres desesperados. Y además de esto, un corolario. Nuestro problema para el danés no es la muerte. Nuestro problema es ser eternos. No hay nadie en ese constructo entonces que no sea un desesperado. Y esa desesperación congénita la tapamos de muchas maneras. Buscando la frágil felicidad, contemplando la belleza, que es efímera, o parapetados en la ética, pero en la ética puritana, aquella tan limitante y tan pueril a esta altura del partido. El ajetreo mundano y sus afanes nos permite olvidarnos de ese yo profundo y de lo desesperados que somos. Después intentamos en vano, muchas veces en la clínica, investigar o explicar los orígenes, por ejemplo, de la ansiedad. Pero no quiero hacer psicopatología ahora en este comentario. El ajetreo mundano y sus afanes nos permite olvidarnos de ese yo profundo y de ese yo desesperado que somos. Y lo hacemos generalmente expandiendo el ego, ese amasijo de manías e inclinaciones mentales que nos define y que nos caracteriza. No olvidamos del uno, que no es un número, como decía Nicolás de Cusa, sino aquello que hace posible los números, y aceptamos ser un número entre la multitud. Esa es la forma de desesperación más común. La persona que se ha perdido en este modo puede tener éxito en la vida, pero su espíritu ha quedado pulido, a decir de este danés, como un canto rodado, y circula en consecuencia como moneda corriente que va de mano en mano. Nadie lo considera un desesperado, al contrario, todos se rinden ante su éxito. Pero ese ciudadano ejemplar, amante de la previsión y, entre otras cosas, de amontonar dinero, secretamente es también un ser desesperado. Para Kierkegaard, lo que define al ser humano, como les decía antes, no es la razón, y esto me parece fundamental, ni tampoco la capacidad de utilizar el lenguaje abstracto o metafórico, aquello que yo les decía que nos diferencia en términos de función cerebral superior como el lenguaje ya en términos de simbolización y no solo de articulación del mismo. La capacidad de simbolizar, que es tan importante a la hora de definir, por ejemplo, cuando algo es patológico o no, en estructuras como la esquizofrenia. Para los que creen que esto no tiene sentido con la clínica cotidiana. La desesperación es una pasión, y es una pasión impotente, pues no es capaz de realizar su propia extinción. Esa es la ilusión, por ejemplo, del suicida, del cual vamos a hablar en algún momento del espacio de hoy. El desesperado cabal desespera por no poder destruirse, y es lógico, pues la desesperación prende fuego a algo inífugo. Eso a lo que nosotros le llamamos espíritu. La vida es desesperada si falta la posibilidad, pero tan desesperado es quien carece de posibilidades como quien no tiene ninguna necesidad. Hasta cierta edad se vive de esperanzas y posibilidades, y estas van menguando hasta que todo es necesidad. ¿Les suena? Es que se hace ilusiones porque el que se hace ilusiones no es menos desesperado que el que no las hace. El fatalista también es un desesperado. Ignora que la personalidad es síntesis de necesidad y posibilidad. La posibilidad es como la respiración, un continuo flujo de aspiraciones, y el yo fatalista no respira. La pura necesidad misma per se lo asfixia.
Solo el que comprende que todo es posible entra en contacto con lo divino. Todo y solo aquel que comprende que todo es posible entra en el contacto con lo divino. Tan desesperado es el soñador como el burgués banal y sin imaginación, que vive impulsos de lo agradable y lo desagradable, y que carece del coraje de ser un espíritu. Frente a esas evasivas, Kierkegaard propone vivir y profundizar en la paradoja absoluta del espíritu. Quien evita la paradoja es como el amante que le teme a la pasión. Quien evita la paradoja es como el amante que le teme a la pasión. No sabe que la aspiración última de la pasión es su propia desaparición. Y eso, colegas y amigos, es imposible. Toda esta visión tiene, claro está, sus antecedentes. Kierkegaard se arquea como un junco, es espigado y, por supuesto, algo contrahecho, dice el artículo del País. Lleva un pañuelo de seda abrochado al cuello, la mirada clara, los rasgos afilados, el pelo erguido y, ¿por qué no?, arremolinado también. Recorre las calles a buen ritmo y con el andar descompasado. Tiene una pierna más larga que la otra. Con la casaca excesivamente abotonada y la barbilla alta, propio de la época. Su estampa es familiar entre sus conciudadanos, no tanto porque haya sido ridiculizada hasta la crueldad por una revista satírica local, sino por sus continuos paseos, porque saborea con gusto e ingenio las conversaciones con sus paisanos, por sus continuas muestras de afecto con los estudiantes atormentados que se acercan a él. Su vida breve, como la de Weil o la de Pico, discurre sobre el abismo. De joven descubre que su padre maldijo a Dios cuando era cabrero en Jutlandia. Su melancólico progenitor puede oír la carcajada divina que se concreta en su éxito en los negocios. Comprende al tiempo que debe asumir esa carga. Se enamora de Regina Olsen, de 14 años, pero renuncia al matrimonio y se consagra al estudio. Salvo unos meses en Berlín, su vida transcurre en Copenhague. En la capital alemana, escucha las lecciones de Scherling y le parece un mentecato. Y cuando toda Europa es hegeliana, sostiene que no hay equivalencia entre ser y razón, y que la verdad no solo está lejos de ser puro pensamiento, sino que se parece más a la subjetividad insondable, y también, ¿por qué no?, contradictoria. Como en el caso de Weil, una experiencia extática lo lleva a abrazar la lucha contra la cristiandad en nombre del cristianismo. Gasta todo su dinero heredado gracias a la maldición de su padre en la revista El Instante. Entre sus páginas figuran muchos, pero solo escribe él bajo diferentes heterónimos. Cuando se le acaba el dinero, muere. Arrinconado por la iglesia oficial y los hegelianos, evita el olvido gracias a Heidegger y Hecker, ¿por qué no?, y llega a España a través de Holfig y Unamuno. De todos los filósofos se dice que Kierkegaard es el mejor escritor. Él mismo sostiene que la vida es indefinible y que solo la íntima tribulación puede decantar las verdaderas transformaciones. La revolución externa, pública o política, es inane. Postula, como los antiguos brahmanes, que la vida se compone de etapas. La primera de ellas es la estética, gobernada por el principio de seducción. Kierkegaard fue el perfecto seductor y escribió un jugoso diario sobre el asunto incluso. La segunda etapa
es la ética y familiar, es decir, la vida como tarea. La tercera es la entrega a la paradoja absoluta y la fuga hacia lo divino. La tercera es la entrega a la paradoja absoluta y la fuga hacia lo divino. Lo que permite el paso de una etapa a la otra es el salto, a decir de Springer. La vida entonces conduce siempre a la encrucijada y esta se resuelve mediante el salto. Pero claro, la ruptura es esencial. Y entonces la angustia es paralizante, pero el vértigo ante el abismo puede ser trampolín para el salto. Siempre el vértigo ante el abismo puede ser el trampolín para el salto. También para aquellos que creen que hay etapas de la vida en donde no se puede empezar de nuevo. El salto no tiene nada que ver con el devenir lógico o metafísico de Hegel. No ocurre en la historia, sino que pertenece a la vida, y la vida nunca es universal. La ciencia puede explicar los diferentes estados, pero no el salto, que no puede observarse y, estrictamente hablando, tampoco siquiera es un fenómeno. No ocurre en el mundo. Si no fuera el mundo y tiene una naturaleza metafísica o magnética o como le quieran llamar. Sin embargo, no todos los saltos son iguales. El salto entre la etapa estética, es decir, la vida como posibilidad, y la ética, la vida como tarea, se realiza en este ensayo mediante la ironía. Mientras que el salto entre la etapa ética y la espiritualidad se realiza mediante el humor. La risa, frente a la seriedad de Hegel, abate con su hacha el árbol de la vanidad, por ejemplo. Las ramificaciones de las ambiciones. La risa encierra como una semilla, en realidad, el fruto de la sabiduría. Y de ahí, o de ella, se deriva probablemente la ironía. De todos los filósofos, Kierkegaard probablemente sea el mejor escritor, como decíamos antes. Le sigue de cerca Nietzsche y un poco más rezagados Hume, Berkeley, Santayana, y Bergson, un escocés, un irlandés, un español de Boston y un judío anglo-polaco nacido en Francia. Más claros, pero no menos audaces. Dicen los que saben alemán que Hegel es ilegible y Kant torpe. A veces el autor del artículo se pregunta si la buena filosofía es amiga de la literatura. Él mismo sospecha que sí, aunque lo literario siempre está amenazado por la afectación y que la buena filosofía es diáfana. Es decir, el estilo de Heidegger o de Derrida es una conmoción pasajera y francesa, claro, que acabará siendo olvidada, a decir del autor del artículo. Pero la exigencia de este gran desesperado que fue Kierkegaard parece ilimitada. Encierra una metafísica de la juventud. Toda vida que no se funda de modo transparente en la pura posibilidad, es decir, en lo divino, es una vida malgastada. Hay quienes prefieren reposar en las nubes de abstracciones, como por ejemplo sería el Estado, la nación o la justicia, o en deberes que ligan a los demás. El niño que hasta ahora solamente ha tenido a los padres como medida, pronto será un hombre cuando tenga al Estado como medida. Pero, ¿qué rango infinito adquiere cuando lo divino se convierte en su medida? Bienvenidos a Príncipes del Manicomio, aquí por Streaming Noise, ATP TV y Mental Web Radio.